Queridos televidentes, bienvenidos a este su programa. La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha preparado una serie de videos con los cuales se pretende acompañar el proceso de la celebración de este día de la Biblia que proclamó el Papa Francisco. A este servidor le han pedido que hable sobre los autores o el autor de la Biblia. Los otros colegas se dedicarán a otros temas, pero bienvenidos a este su programa. Lo primero que yo quiero compartir con ustedes, queridos televidentes, es algunos términos que deben ser aclarados para evitar confusiones. El tema de la autoría de los libros tiene que ver un poquito con el carisma de la inspiración. ¿Qué se entiende por inspiración? Inspiración es una acción divina, sobrenatural, mediante la cual Dios eleva a un escritor humano por encima de su capacidad natural para convertirlo en un instrumento con la composición de los libros sagrados. Es decir, que la inspiración es un regalo que Dios le ha dado a los seres humanos, a ciertos seres humanos, para que ellos se encarguen de poner por escrito aquel mensaje que Dios quiere transmitirnos. Porque Dios habla obviamente el lenguaje divino, pero para comunicarse con nosotros tiene que comunicarse el lenguaje humano. Y por eso escoge a seres humanos a quienes inspira, a quienes eleva y les da un carisma particular sin eliminar su inteligencia y su visión del mundo, de manera que ellos pongan por escrito lo que Dios quiere comunicarnos en su palabra. Bien, dicho esto, yo creo que ya podemos individuar que el autor principal de la Sagrada Escritura es nuestro Señor. Los 73 libros que están contenidos en la Sagrada Escritura, pues todos han sido inspirados de una manera particular y específica por nuestro Señor Dios. Él es el autor principal y sin Él nada se hubiera podido poner por escrito. Dios, recordemos, no solo habla, sino que también actúa. Entonces, muchos de los eventos, de las cosas que Dios hizo, tuvieron que ser fijados por escrito para poderlos conocer. De lo contrario, nosotros no tendríamos ni la más remota idea de lo que Dios hizo. Sí, podríamos haber tenido un poquito lo que Dios inspiró dijo para que se escribiera, pero no de lo que Él hizo. Bien, ese es el primer término, inspiración. El segundo término que queremos aclarar es que Dios inspira a estos seres humanos y estos seres humanos se llaman agiógrafos, escritores sagrados. Hagios en griego significa santo y grafos es escritura. Entonces, el escritor sagrado, según el magisterio de la Iglesia, no solo es un instrumento, como nos lo recuerda la Constitución sobre la Divina Revelación del Vaticano II, sino que son verdaderos autores literarios. Es decir, que ellos pudieron utilizar todo aquel conocimiento que tenían acerca de su lengua propia. Decimos en el Antiguo Testamento, el hebreo según fue desarrollándose en el tiempo, el arameo, que también es una lengua tardía, pero algunos de los libros de la Biblia están escritos en arameo, y el griego en el Nuevo Testamento. Y ellos, utilizando la sabiduría y el conocimiento de su tiempo, la inteligencia personal, su preparación, los dones que han recibido de Dios, naturales, los utilizan, Dios no los elimina, para comunicarnos el mensaje que Dios quiere transmitir. Por eso entonces hablamos de un autor principal y autores literarios, que son los escritores sagrados. Ahora, el problema que se da con los escritores sagrados o agiógrafos es que no tenemos la manera de certificar que todos los libros de la Biblia fueron escritos por los autores a quienes están adscritos. ¿Por qué? Porque en aquella antigüedad de la Biblia, hace 2000 y pico de años, pues no teníamos
copyrights, como se dice, derechos de autor, ni había registros de las publicaciones, sino que se publicaban los libros y a veces se perdía la firma del autor. Y no la tenemos. Algunos libros sí tenemos certeza de quiénes son los que lo escribieron, pero no de todos. Entonces, otro término que queremos clasificar es el término de la canonicidad. Todos los 73 libros de la Biblia son canónicos, es decir, que están inspirados y que la Iglesia los ha sancionado, declarado como tales en el magisterio, a través de un concilio o una definición papal. El gran tema de la canonicidad fue cerrado en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, y allí se hizo la lista de todos los libros, óigame bien, con todas sus partes. Y esto es muy importante porque ya nos indica a nosotros que ya hace 5 siglos la Iglesia tenía claro que algunos libros tenían adiciones que son canónicas, que son palabras de Dios. O sea, que algunos libros recibieron retoques o fueron reescritos o le fueron añadidos ciertos pasajes porque era importante para el momento y porque Dios inspiró que así fuera. Pongo un ejemplo. El libro de Isaías es del siglo 8 a.C. Algunas profecías son claras y evidentes que son de la época, pero hay otras profecías que son más del tiempo de cuando Israel estaba en el exilio en Babilonia o aún después del exilio. Entonces, en muchas Biblias, en muchos comentarios, se habla del primer Isaías, del segundo Isaías y del tercer Isaías. Entonces, le damos por autoría a todo el libro al profeta, al gran padre del libro. Pero a este libro le fueron añadidos 2 secciones que son posteriores. Y esas secciones, a juicio de la Iglesia, han sido declaradas como canónicas, inspiradas. Y por ende, cuando las proclamamos en la Santa Misa, son palabra de Dios. Bien, creo que el término canonicidad queda claro. El proceso histórico mediante el cual el magisterio de la Iglesia, guiado por el Espíritu Santo, declara, sanciona solemnemente la lista de los libros inspirados. Esto es lo que se llama el canon bíblico. Bien. Otro término que es importante y que manejemos es el de autenticidad. Este término puede prestarse para confusiones. Autenticidad quiere decir, es el estudio, el análisis que hacen los estudiosos, ya no el magisterio, sino los estudiosos bíblicos, para determinar si un libro fue escrito por el autor a quien se le atribuye. Por ejemplo, si Mateo fue escrito por Mateo, si Lucas por Lucas, si Juan por Juan, si Marcos por Marcos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad había algunos fenómenos muy comunes. Uno, que se llama la pseudoepigrafía, es decir, que una persona escribía en nombre de otro para darle más valor al libro. Esto no con el deseo de mentir, sino de darle más fortaleza o más autoridad al libro. En algunos círculos protestantes, los hermanos separados usan la palabra pseudoepigrafía para referirse a libros que no son inspirados, pero ese no es el término que tenemos nosotros en la Iglesia. Por pseudoepigrafía reconocemos en la Iglesia que los libros perfectamente pudieron haber sido escritos por otra persona, pero atribuidos a un autor para darle importancia y autoría. Bien. Otro fenómeno muy común en la antigüedad era el fenómeno de los secretarios o amanuenses. Es decir, que los personajes del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento en determinado momento necesitaron escribir algún libro y no podían materialmente hacerlo porque estaban en prisión o porque padecían de alguna enfermedad, pero sí tenían claro el poder comunicarse por medio de la palabra. Entonces recurren a secretarios para que ellos fijen por escrito el mensaje divino. Por ejemplo, tenemos el caso de San Pablo. En la carta a los Romanos
capítulo 16, versículo 22. Leemos: yo, Tercio, el escritor de esta carta, te saludo en el Señor. Bien, es decir, nadie duda de que Pablo es el autor de la carta a los romanos. Esto es indiscutible, es auténticamente paulina, por eso hablamos de autenticidad. Pero, porque estaba escribiendo a los hermanos de la comunidad de Roma, tuvo que recurrir a un romano, por eso el término tercio es un nombre latino, romano. Pablo recurrió a él para poder fijar por escrito lo que él quería comunicar a la carta, por carta a los romanos. Un amanuense podía, por un lado, tomar dictado, que es lo que hace Tercio, o también podía editar, es decir, que Pablo le pudo haber dado un manuscrito y Tercio lo corrige, le arregla lo que haya que arreglarle para que luego sea comunicado. O también, si la persona era muy conocida y tenía grandes dotes, el autor podía pedirle al secretario que ofreciera una promemoria, un borrador, que luego obviamente él lo revisaba, lo arreglaba, lo corregía y luego lo publicaba. Entonces, tenemos ya 3 términos: inspiración, canonicidad y autenticidad. Pasamos a otro término. Y tengo que decir una cosa, que aunque los autores sagrados sean desconocidos, en nada desdice de la inspiración, en nada desdice de que son palabras de Dios. Y ese proceso de añadir o de editar un libro también está contemplado en el carisma de la inspiración. Por eso entonces cuando Trento define el canon y dice los libros enteros con todas sus partes, estamos diciendo que, pues sí, puede ser que haya algunas partes de la Biblia que no fueron escritos por ese mismo autor, sino por otros. Pero sin embargo, siguen siendo canónicos. Por último, la historicidad. Es el último término que queremos hablar, que tiene que ver más con la verdad de la Escritura. La historicidad se refiere al proceso por mediante, también los eruditos bíblicos tratan de determinar la autenticidad histórica de una persona, de un evento, de un lugar o de un relato. En el campo de los estudios bíblicos, comenzando en el siglo XIX con académicos alemanes, había muchos que cuestionaban la historicidad histórica de figuras como Adán, como Jesús, como esos eventos del diluvio, del Mar Rojo. Pero conforme avanzó el siglo y entramos en el siglo XX y tuvimos grandes descubrimientos arqueológicos, nos hemos ido dando cuenta de que la Biblia transmite fielmente lo que ella comunica. Vean que digo fielmente. La Dei Verbum en el número 19 es lo que afirma. La Santa Madre Iglesia ha sostenido firmemente y con absoluta constancia, y sigue sosteniendo, que los 4 evangelios y por ende el resto de la Escritura, cuyo carácter histórico la Iglesia afirma sin vacilar, transmiten fielmente lo que Jesucristo dijo e hizo. Esto es importante porque la palabra fidelidad es lo que se pretende. No, el texto no dice literalmente. Y ya entonces ahí hay una gran diferencia. Los evangelios y la Escritura son una reflexión de aquello que aconteció, aquello que Cristo o Dios quiso comunicar a su pueblo, inspirados por Dios ciertamente, pero son fieles, no necesariamente al pie de la letra. También quiero compartir con ustedes lo que el Catecismo de la Iglesia nos dice en términos de cómo podemos entender esto de los autores de la Escritura. Muchos estudiosos dan hipótesis. Las hipótesis no son un dogma de fe, son una propuesta científica que respetamos, que estudiamos, que valoramos, pero al fin y al cabo lo que el magisterio nos enseña en el catecismo de la Iglesia creo que es lo normativo, sin irrespetar y sin criticar a ninguna hipótesis. El magisterio sostiene que en la revelación hay 3 estadios. Lo que Cristo hizo y dijo cuando Él estuvo en nuestra tierra, predicando en las calles de Jerusalén y en Palestina.
El segundo estadio es lo que los apóstoles predicaron acerca de lo que Cristo dijo e hizo. Son dos estadios que son orales, porque ni Jesús ni los apóstoles, con excepción de Mateo y de San Juan, pusieron por escrito los hechos de Cristo. Entonces, primer y segundo estadio. El primero, lo que Jesús dice y hace. El segundo, lo que los apóstoles predican acerca de lo que Jesús dijo e hizo. Y tercero, es el estadio tercero, que es el que tenemos ahorita en nuestras manos, es la fijación por escrito del texto sagrado, cuando se puso por escrito en los rollos y en los papiros. Bien, este es el estadio que tenemos, el tercero. Y la iglesia nunca hace distinción entre qué fue revelado, inspirando a la geógrafa para poner por escrito, o la predicación de Pablo, Pedro y los demás apóstoles, obviamente, ni tampoco desligándose de lo que Jesús dijo e hizo. Pero distinguir desde el texto que tenemos en este momento qué pertenece a qué estadio, eso la iglesia no lo puede hacer, ni lo pide que lo hagamos. Esos son lo que llamamos las hipótesis. Pero bástenos a nosotros saber que son esos tres momentos y que la iglesia reconoce eso y que la iglesia ha definido la escritura como inspirada y canónica precisamente por eso. La lista de cada libro, pues es una lista, son 73 y tenemos allí muchas hipótesis sobre la formación de muchos libros. Por ejemplo, y digo nada más algunos ejemplos para no aburrirlos, el Pentateuco es atribuido a Moisés, aunque hay algunas partes que Moisés no escribió. El libro de los Salmos es atribuido a David, aunque hay algunos salmos que David no escribió. Y sin embargo, el Pentateuco y el libro de los Salmos son canónicos, ¿verdad? Esto es importante, tener eso bien clarito. Los evangelios, pues la iglesia afirma que Marcos, Mateo, Lucas y Juan son los escritores de estos evangelios. Y que San Lucas escribe también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y así por el estilo. Creo, hermanos, que esto es importante porque nos ayuda a todos a darle un valor importante a la Sagrada Escritura como tal. Y en particular al trabajo que cada geógrafo o escritor sagrado hizo para poner por escrito, para fijar por escrito lo que Dios dijo e hizo. Sin este entendimiento, pues tenemos el error de mezclar y de confundir lo que Dios quiere comunicarse. Y termino recordando que cada escritor sagrado escribió en un tiempo particular, en una cultura particular, que es muy diferente a la cultura nuestra, en un lenguaje particular, el hebreo, el arameo, el griego, y no en el inglés o en el español. Son lenguas distintas. Y entonces ha habido un arduo trabajo que también ha sido custodiado por el Espíritu Santo en la iglesia para traducir los textos sagrados a las lenguas vernáculas, a los idiomas en que hablamos y vivimos en este día. Por eso es importante cotejar diferentes traducciones de manera que uno tenga un referente, porque a veces la traducción puede oscurecer un poquito el significado original del texto bíblico. Bien, hermanos, con esto queda claro que Dios es el autor de la Biblia y que Él se valió de geógrafos, escritores sagrados, para transmitirnos su mensaje. Que Dios los bendiga.